Bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación que, como ustedes saben, tiene que ver con las características e implementación de la norma ISO 45003 sobre salud y seguridad psicológica en el trabajo. Específicamente, esta norma desarrolla un plan de gestión o nos muestra las directrices o los principios básicos de un plan de gestión de los riesgos psicosociales laborales. Mi nombre es Gisela Blanco Gómez, yo me desempeño como psicólogo ocupacional, también soy terapeuta ocupacional, trabajo no solo en docencia e investigación en el área de psicología ocupacional, sino que además me desempeño como consultora de empresas, específicamente en investigación de factores psicosociales laborales, capacitación e implementación de planes de gestión en factores psicosociales laborales. Y por supuesto la prevención y la gestión de la salud mental en el trabajo. Vamos entonces a iniciar el curso con o mostrándole los contenidos que vamos a desarrollar, que lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte donde comenzaremos con una introducción conceptual, un poco para que manejemos todos las mismas definiciones. Sé que muchos de ustedes que están haciendo el curso ya tienen información y probablemente también algunos trabajarán en el área de psicología ocupacional. Sin embargo, es muy importante manejar términos comunes y eso, bueno, pasa justamente por esta introducción inicial que vamos a hacer. Luego vamos a ver en qué se basan, cuáles fueron los antecedentes de la norma desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista técnico, cuáles son el objeto y el campo de aplicación de la norma, hacia dónde va orientada, qué significa para la norma la identificación del peligro y la evaluación de los riesgos psicosociales, la definición de los objetivos que se van a abordar en el riesgo psicosocial una vez identificado, cómo se van a eliminar, cómo se van a gestionar, cómo se van a controlar los peligros y cómo se van a reducir los riesgos psicosociales, cuáles son esas medidas de control, cómo las cristalizamos en acciones concretas que indudablemente van desarrolladas en esa gestión. ¿Qué significa para la norma el bienestar en el trabajo? Y vamos a aproximarnos a una visión crítica de lo que significa el bienestar en el trabajo en general. Cuáles son los procesos de seguimiento y evaluación de la norma y finalmente algunos detalles, algunos aspectos que son importantes tener en cuenta a la hora de implementar o de querer implementar esta norma. Comenzando entonces por el desarrollo de algunas definiciones, indudablemente vamos a iniciar con esa primera definición que se dio en esa reunión del Comité Mixto de la Organización Internacional de Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud en el año 84, y ese comité mixto entonces desarrolla una primera definición que aún sigue siendo una definición de referencia, a pesar de las críticas que recibe en términos de la complejidad de esta definición. Sin embargo, creo que hay que rescatar algunos elementos importantes que nos orientan y que nos aclaran a qué llamamos factores psicosociales laborales. Entonces, en primer lugar, los factores psicosociales laborales es una interacción. ¿Y qué aspectos interaccionan? ¿Qué aspectos se relacionan? Por un lado, está, o sea, en el centro de esa interacción está indudablemente el trabajador o los trabajadores, que reciben además la influencia del trabajo, de las características del trabajo, de la organización del trabajo, de las tareas que tienen que realizar, de los roles, de las responsabilidades, de las características de la organización en la cual se desempeña. Eso está por un lado, y además el trabajador permanentemente está valorando esas características, y por el otro lado está el ambiente de trabajo, el llamado medio ambiente de trabajo, es decir, todas las condiciones físicas en las cuales se desempeña el trabajador. Desde las características de su puesto de trabajo, si es un puesto de trabajo operativo, si es un puesto de trabajo administrativo, es decir, las condiciones externas cambiarán, desde las condiciones ergonómicas, desde la ventilación, iluminación, etcétera. Es decir, hay una serie de condiciones externas en las cuales se desempeña el trabajador, que también permanentemente el trabajador está valorando o los trabajadores están valorando, y obviamente esa valoración siempre va a ser, o la mayoría de las veces va a ir en dicotomía, o positivo o negativo, y eso ya lo vamos a ir viendo.
Y por supuesto, estas interacciones y esta valoración que hacen los trabajadores de estas condiciones de trabajo y de las características de la tarea y de su organización en el trabajo, va a tener un impacto, va a generar una serie de consecuencias, por un lado, en su rendimiento, en su satisfacción y en la salud en general, ¿no? Eh, y en la salud vista como un proceso complejo que no tiene que ver solamente con la ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con el desempeño funcional, con los estados de bienestar, etc. Por el otro lado, también a raíz, obviamente, de esta primera definición, los investigadores han ido desarrollando una serie de definiciones que acercan o alejan también la comprensión de lo que significa lo psicosocial en el trabajo. Hay autores como por ejemplo el doctor Juárez, quien escribe un capítulo en el libro que ustedes ven acá, que nosotros editamos en el 2017, y habla sobre los procesos psicosociales. Más que sobre factores psicosociales, habla de procesos psicosociales que son, y lo define así, como un conjunto de hechos, de acciones, de circunstancias, de condiciones que se dan en los ambientes de trabajo. Y que esas condiciones y esos hechos que pueden ser macro sociales, es decir, en el contexto de país, en el contexto organizacional, en el contexto del sector productivo en el cual se desempeña esa organización. Eso sería lo macro. Y lo micro, que tiene que ver con lo que sucede, digamos, dentro o hacia adentro del centro de trabajo, de las organizaciones o de las empresas, que tiene que ver con, por un lado, la actividad laboral intrínseca que realiza el trabajador, y por el otro lado, también tiene que ver con las características individuales, tiene que ver con las condiciones subjetivas, con las características de personalidad, con la condición inclusive de salud del trabajador y con todo ese proceso interno que tiene cada uno como ser humano, pero que también ese ser humano es un ser humano que trabaja. Y por supuesto que estos procesos están interactuando de manera constante, de manera sucesiva, de manera dinámica, van cambiando permanentemente y que condicionan esta valoración, esto que pasa afuera, pero que también pasa dentro de cada uno de los trabajadores, condiciona o va a producir o media los procesos de salud y los procesos de enfermedad. Por el otro lado también los factores psicosociales laborales son concebidos como, digamos, procesos o elementos que se dan en una relación o en una interacción entre el individuo, el trabajo y el entorno. Es decir, es quizás utilizando otras palabras, las mismas ideas que toma la primera definición de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud, para hablar de que indudablemente hay una permanente interacción entre ese ser humano que trabaja, entre las condiciones en las cuales trabaja y el trabajo específico que realiza, ¿no? El conjunto de tareas, de roles, de interacción con otras personas, de interacción con objetos, máquinas, herramientas, etc. Y que en esa interacción va a haber una afectación en dos polos, en el polo positivo o en el polo negativo, y va a tener una incidencia en su bienestar. De manera que cuando esa afectación o esas consecuencias son del polo negativo, pues entonces lo van a alejar o lo van a distanciar del desarrollo de sus potencialidades y su estado de bienestar. Y cuando la afectación es positiva, por supuesto, lo van a acercar al desarrollo de sus potencialidades indudablemente y van a potenciar, a desarrollar estados de bienestar, ¿sí? Entonces, digamos que el entorno psicosocial en el trabajo, los factores psicosociales laborales, surgen producto de una interacción. Y esa interacción va a estar condicionada por lo que piensa, valora, percibe el trabajador con todo lo que es, con sus características y competencias para realizar la tarea, pero también con su mundo subjetivo, inclusive con su mundo extralaboral, porque somos seres humanos que hacemos cosas y tenemos vida fuera del trabajo. Todo eso va a interaccionar y ese mundo de interacción el trabajador le va a otorgar una valoración. Cuando esa valoración de ese conjunto de
de condiciones que hay en el ambiente de trabajo, y ahora vamos a ver cómo se catalogan, cómo se categorizan. Cuando esa valoración va hacia el polo de lo negativo, entonces hablamos de peligros, por un lado, cuando solo son identificados, y riesgos psicosociales cuando son evaluados y valorados. Y por el otro lado también en el trabajo pasan cosas buenas, hay experiencias, interacciones, valoraciones que van hacia el polo positivo y son los llamados factores protectores psicosociales. Los factores protectores psicosociales a su vez generan una serie de consecuencias o de efectos, y esos efectos indudablemente van a seguir desarrollándose en el lado, entre comillas, positivo. ¿Qué significa eso? Que bueno, que las consecuencias o los efectos van a estar relacionados con la satisfacción, con el compromiso, con la denominada pasión por el trabajo, con los estados de fluidez y de bienestar en general. Y por el otro lado, los peligros y los riesgos psicosociales van a producir una serie de efectos. Efectos no significa enfermedad, pero son precursores o son antecedentes de posibles enfermedades, como el estrés de origen ocupacional, que no es una enfermedad, pero que antecede a muchas enfermedades